Intersecciones ciegas. Puedo perderme en cualquier lugar. En serio, en cualquiera. Un simple mapa me confunde. El más claro sendero me desconcierta. No puedo seguirle la pista a un elefante en 1 metro de nieve. Puedo equivocarme leyendo las instrucciones para ir al baño. Incluso, una vez me ocurrió algo que puso en una situación embarazosa a varias mujeres en un restaurante de comida rápida en Fort Worth. Mi lista de contratiempos puede servir como ideas para una comedia de la Pantera Rosa. Un día me perdí en el hotel donde me hospedaba. Le dije a la recepcionista que mi llave no funcionaba, solo para darme cuenta luego de que estaba en el piso equivocado tratando de abrir una puerta equivocada. Hace algunos años, en cierta ocasión, estaba convencido de que habían robado mi automóvil del estacionamiento del aeropuerto. No era así. Estaba en una sección equivocada. Una vez me embarqué en un vuelo equivocado y me di cuenta cuando ya estaba en la ciudad equivocada. Mientras manejaba de Houston a San Antonio, salí de la ruta para cargar gasolina. Cuando volví a entrar a la ruta, manejé cerca de 30 minutos hasta que me di cuenta de que estaba volviendo a Houston. Estando en Seattle, una vez salí de mi habitación del hotel con mucho tiempo de anticipación para mi charla, pero cuando vi los carteles que informaban que estaba en la frontera con Canadá, me di cuenta de que llegaría tarde. Una vez salí para hacer ejercicios. Luego retorné al hotel y me dirigí al salón comedor. Había comido 2 porciones del buffet gratis cuando recordé que en mi hotel no había ese servicio para el desayuno. Así que estaba en el lugar equivocado. Si los gansos tuvieran mi sentido de orientación, pasarían los inviernos en Alaska. Puedo relacionar eso con Cristóbal Colón que, como se sabe, no sabía hacia dónde se dirigía cuando partió, dónde estaba cuando llegó, ni a dónde había estado cuando regresó. ¿Puede entender eso? Por supuesto que puede. En alguna oportunidad, a todos nos ha pasado que no hemos entendido lo que sucedía. Y si no le ocurrió en una intersección de rutas, al menos sí en un punto decisivo de su vida. El mejor de los navegantes alguna vez se ha preguntado: ¿tomo el trabajo o lo dejo? ¿Acepto el matrimonio o no? ¿Salgo o me quedo en casa? ¿Construyo o compro? Una de las grandes preguntas de la vida es: ¿cómo puedo saber lo que Dios quiere que haga? Y David pregunta eso. Él apenas se ha enterado de la muerte de Saúl y Jonatán. De pronto, el trono está vacío y las opciones para David están abiertas. Pero antes de salir, mira hacia arriba. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, le respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Segunda de Samuel 2:1. David tiene el hábito de exponer sus opciones delante de Dios. Y lo hace con una herramienta fascinante: el efod. Examine el aspecto de la primera vez que David huyó de Saúl. David buscaba confort entre los sacerdotes de Nob. Saúl acusó a los sacerdotes de esconder al fugitivo y, acorde con su paranoia, los mató a todos. Un sacerdote de nombre Abiatar, sin embargo, pudo escapar. Y escapó con más que su vida. Escapó con el efod. Cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó a Keilá para refugiarse con David, se llevó consigo el efod. David se enteró de que Saúl tramaba su destrucción. Por tanto, le ordenó a Abiatar que le llevara el efod. Luego David oró: «Oh Señor, Dios de Israel,
Yo, tu siervo, sé muy bien que por mi culpa Saúl se propone venir a Keilá para destruirla. ¿Me entregarán los habitantes de esta ciudad en manos de Saúl? ¿Es verdad que Saúl vendrá, según me han dicho? Yo te ruego, Señor, Dios de Israel, que me lo hagas saber. Sí, vendrá, le respondió el Señor. David volvió a preguntarle, ¿nos entregarán los habitantes de Keilá a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor le contestó, sí, los entregarán. Entonces David y sus hombres, que eran como 600, se fueron. Primera de Samuel 23, 6 al 13. David se pone el efod, le habla a Dios y recibe una respuesta. Algo similar ocurre después de la destrucción de Siclag, con el pueblo en ruinas y sus hombres enfurecidos. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, «Tráeme el efod». Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió el Señor. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué es el efod? ¿Qué lo hizo tan efectivo? ¿Se vende en las tiendas? El efod tiene su origen en la época del desierto errante. Moisés le presentó el primero a Aarón, el sacerdote. Era un vistoso chaleco, tejido con lino blanco, trabajado con hilos de colores azul, púrpura, escarlata y dorado. Un pectoral que portaba 12 piedras preciosas adornaba el chaleco. El pectoral poseía 1 o 2, quizá 3, resplandecientes diamantes o piedras parecidas a diamantes. Estas piedras tenían el nombre de Urim y Tumim. Nadie sabe el significado exacto de esos nombres, pero la lista la encabezan luz y perfección. Dios les reveló su deseo a los sacerdotes a través de estas piedras. ¿Cómo? Los escritores de la antigüedad han sugerido varios métodos. Las piedras se iluminaban cuando Dios decía sí. Contenían letras que se movían, juntándose para formar una respuesta. Eran sagradas y cuando se usaban, revelaban una contestación. Aun cuando nosotros especulemos sobre la técnica, no necesitamos estimar el valor. ¿Le gustaría tener ese tipo de herramienta? Cuando se enfrentó a esa misteriosa elección, David pudo, con un respetuoso corazón, hacer preguntas y Dios respondió. ¿Vendrá Saúl detrás de mí? Él lo hará. ¿Me capturarán esos hombres? Claro que lo harán. ¿Puedo perseguir al enemigo? Puedes. ¿Los venceré? Los vencerás. ¿Me adelantaré a ellos? Por supuesto que lo harás. Oh, ese Dios haría lo mismo por nosotros. Podríamos preguntarle y Él respondería. Podríamos gritarle y contestaría. ¿No le encantaría tener un efod? ¿Quién podría decir que no? Dios no ha cambiado. Todavía promete guiarnos. El Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Salmos 32, 8. Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 y 6. Ya sea que doble a la derecha o a la izquierda,
igual sus oídos escucharán una voz a sus espaldas diciendo: Este es el camino, síguelo. Isaías 30, 21. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Juan 10, 27. El Dios que guió a David, lo guía a usted. Usted necesita, simplemente, consultar a su Creador. Si solo hubiese pedido un consejo antes de tomar esa reciente decisión. Me desperté temprano una mañana, para una reunión. Cuando estaba buscando algo para desayunar, vi una bolsa de galletas en la cocina. Denalyn y nuestra hija Sara habían asistido hacía poco a la escuela de cocina, con el fin de recolectar fondos. Entonces pensé: ¡qué suerte! Masitas para el desayuno. Denalyn debe haberlas puesto aquí para mí. Comí una y la encontré muy gomosa, casi pegajosa. Una interesante textura, pensé. Me hace recordar al pan árabe. Comí una segunda porción. El sabor era un poco suave para mi gusto, pero cuando la mezclé con café, se volvió una opción interesante. Tomé una tercera para el camino. Hubiera tomado una cuarta, pero quedaba solo una. Se la dejé a Denalyn. Más tarde, durante el día, ella me llamó. Parece que alguien estuvo metido en la bolsa de la cocina. Fui yo, admití. He comido galletas mejores, pero realmente no estaban malas. Esas no eran galletas, Max. ¿No lo eran? No. ¿Y qué eran? Eran galletas, hechas en casa, pero para el perro. Ah, eso lo aclaró todo. Eso explicó la textura gomosa y sin sabor. Eso explicó por qué me rasqué la panza todo el día y daba coces, sin mencionar mi súbito interés por oler las bocas de incendio. Debía haber consultado al fabricante. Necesitamos consultar a los nuestros. Es probable que usted no tenga las piedras Urim y Tumim, pero ¿tiene una Biblia? Entonces léala. ¿Tiene algún otro libro que alguna vez haya sido descrito de la siguiente manera? Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Viva y poderosa. Las palabras de la Biblia tienen vida. Sustantivos con ritmo de pulsación. Adjetivos musculares. Verbos revoloteando de aquí para allá atravesando las páginas. Dios obra a través de estas palabras. La Biblia es a Dios lo que un guante quirúrgico es al cirujano. Logra, a través de ellos, tocarle profundamente a usted. ¿No ha sentido alguna vez su contacto? En una última, solitaria hora, usted lee estas palabras. Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Hebreos 13:5. La oración reconforta como una mano sobre su hombro. Cuando la ansiedad carcome su paz como una termita, alguien comparte esta página con usted. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Filipenses 4:6. Las palabras estimulan un suspiro de su alma. O quizá la pereza esté tocando a su puerta.
Usted está considerando un intento que le parece poco entusiasta cuando Colosenses 3:23 viene a su mente. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Semejantes palabras pueden penetrar. ¿No es cierto? Úselas. Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. Colosenses 3:16. No tome una decisión, sea esta grande o pequeña, sin sentarse ante Dios con una Biblia abierta, un corazón abierto, oídos atentos, imitando al sacerdote Samuel. Habla, que tu siervo escucha, respondió Samuel. Primera de Samuel 3:10. ¿Tiene una Biblia? Léala. ¿Tiene una familia de fe? Consúltela. Otros han hecho su pregunta. No es el primero que enfrenta el problema. Alguien más ya ha estado parado donde está usted y preguntándose lo que usted se pregunta. Busque consejo. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Hebreos 13:7. ¿Tiene un matrimonio complicado? Fortalézcalo. ¿Lucha con la ética en los negocios? Busque sabios consejos de un empresario cristiano. ¿Lucha con la toma de decisiones en la mitad de su vida? Antes de que abandone a su familia y haga efectiva su jubilación, tómese tiempo para obtener un consejo. Al necio le parece bien lo que emprende, pero el sabio atiende al consejo. Proverbios 12:15. No necesita un efod para ponerse o piedras para consultar. Usted tiene a la familia de Dios. Él le hablará a través de ella, y le hablará también a través de su propia conciencia. ¿Posee un corazón para Dios? Préstele atención. Cristo impulsa a los corazones apasionados por Él. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. ¿Qué le dice su corazón que tiene que hacer? ¿Qué elección engendra la más grande sensación de paz? Algunos años atrás, Denalin y yo estábamos por mudarnos a otra casa. La estructura de la vivienda que habíamos elegido era buena y el precio justo. Parecía una mudanza prudente, pero había algo que no me hacía sentir tranquilo. El proyecto me producía inquietud y malestar. Finalmente, manejé hasta la oficina del constructor y desistí de la operación. No puedo precisar con exactitud la causa de mi disconformidad, solo que me sentía intranquilo. Hace unos meses atrás, me pidieron que ofreciese una charla en una conferencia que promoviera la unidad racial. Intenté desistir, pero no pude hacerlo. El evento se mantuvo flotando en mi mente como un corcho en un lago. Finalmente acepté y, cuando volvía del acto, no podía explicar la impresión que me había producido. Pero sentí una gran tranquilidad por tomar esa decisión, y eso fue suficiente. Algunas veces, una elección solo se siente correcta. Cuando Lucas justificó el escrito de su evangelio a Teófilo, dijo: Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Lucas 1:3.
¿Se fijó en la frase «he decidido»? Esas palabras reflejan a una persona parada en una encrucijada. Lucas consideró sus opciones y seleccionó el sendero que le pareció correcto. Judas hizo lo mismo. Intentó dedicar su epístola al tema de la salvación, pero se sintió inseguro con la elección. Mire el tercer versículo de su carta. Estimados amigos, quería escribir acerca de la salvación que compartimos, pero sentí la necesidad de escribirles sobre algo más. Quiero animarlos a pelear por la fe que le fue dada a la santa gente de Dios una vez y para siempre. Insisto en el lenguaje empleado. Quería, pero sentí. ¿De dónde vinieron los sentimientos de Judas? ¿No vinieron de Dios? El mismo Dios que produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios crea el querer dentro de nosotros. Tenga cuidado con eso. A la gente le han enseñado a justificar estúpidamente que se base en sus sentimientos. Sentí a Dios dirigiéndome a engañar a mi esposa, a ser indiferente a mis cuentas, a mentir a mi jefe, a coquetear con una vecina casada. Téngalo presente. Dios no lo llevará a violar su palabra. No va a contradecir sus enseñanzas. Tenga cuidado con la frase. Dios, permíteme. No bromee. No disimule su pecado como si fuese una indicación de Dios. Él no le indica mentir, engañar ni lastimar. Él lo llevará fielmente a través de las palabras de su Escritura y los consejos de sus fieles. No necesita un efod ni unas piedras preciosas. Usted tiene un corazón en el cual el Espíritu de Dios habita, como lo escribió F. B. Meyer un siglo atrás. Cada hijo de Dios tiene su propia piedra, Urim y Tumim. Una conciencia desprovista de ofensa. Un corazón que se limpió en la sangre de Cristo. Una naturaleza espiritual que se impregna y se llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Está usted en dificultades respecto de su camino? Vaya a Dios con su pregunta. Obtenga la dirección a partir de la luz de su sonrisa o la nube de su rechazo. Esté solo, donde las luces y las sombras de la tierra no puedan interferir, donde la alteración de su propio deseo no moleste, donde las opiniones humanas no lleguen. Espere ahí, en silencio y expectante. Aunque todo a su alrededor insista en una inmediata decisión de la acción, el deseo de Dios se mostrará claramente, y usted ganará una nueva concepción de Dios y un más profundo entendimiento de su naturaleza. ¿Tiene un corazón para Dios? Preste atención. ¿Una familia de fe? Consúltela. ¿Una Biblia? Léala. Usted tiene todo lo que necesita para enfrentar las preguntas tamaño gigante de su vida. La mayoría de ustedes tienen un Dios que los ama demasiado como para dejarlos vagando. Confíe en Él y evite las galletas para perro.